Hola, espero que estés muy bien. En esta ocasión tendremos la reseña del capítulo 1001 del manga de One Piece. Por cierto, si no entendiste algo o te diste cuenta de algo importante, no dudes en comentarlo. Si es interesante, lo hablaremos en el análisis. Sin más, arranquemos. Esta vez el capítulo lleva por nombre La decisiva batalla de monstruos en Onigashima. En esta ocasión continuamos poco después de donde nos quedamos en el capítulo anterior, es decir, poco después de que nuestro capitán diera ese tremendo golpe a Kaido en el tejado de Onigashima. De entrada podemos ver a Big Mom sobre Zeus, quien riñe a Luffy por seguir creyendo que de verdad se convertirá en el rey de los piratas. Luffy no le presta atención y observa serio a Kaido, quien yace en el suelo. El viejo borracho, con sangre corriendo entre sus labios, se encuentra muy intrigado y confundido al comprobar que el ataque de nuestro capitán le ha causado daño. Al ver todo esto, el espadachín Peliverde cae en cuenta que ese es el haki que ha estado aprendiendo del anciano en la prisión de Udon. Por su parte, Kid, entre sorprendido e intrigado, se pregunta qué clase de haki acaba de usar Sombrero de Paja, pues un simple puñetazo no debería de hacer el más mínimo efecto en Kaido. El señorito Risas Locas está alegre al ver un destello de esperanza para la victoria en esta batalla contra los colosos del Nuevo Mundo, y Trafalgar afirma que esta vez él no se quedará atrás. Pero los supernovas no son los únicos en estar intrigados, pues el Yonko piensa para sí mismo algo muy similar al Pelos de Espina. El Yonko recuerda que cuando estaban en Kuri, Luffy y él pelearon, y eso no es todo, pues en ese combate aplastó totalmente al mocoso de goma de un solo golpe con su kanabo. En la mente del del dragón, ronda la intriga de qué rayos fue lo que pasó en tan poco tiempo para que el mocoso pueda hacerle daño, y lo que es más, con un solo golpe, pues solo hay pocas personas en el mundo que son capaces de luchar de igual a igual en contra de él. Kaido termina su caótico monólogo mental preguntándose si acaso el mocoso se ha vuelto tan fuerte como ellos. Mientras el Yonko deja caer su penetrante y siniestra mirada en nuestro capitán, podemos ver que el Yonko comienza a visualizar las siluetas de Roger, Shirohige, Oden, Shanks y hasta Rox. Kaido, entre molesto y alegre por la expectativa de un emocionante combate, ataca usando el Raime Hake una vez más en contra de nuestro protagonista. Luffy logra vislumbrar el futuro y esquiva el entrante ataque del Yonko, pero el borrachín es mucho más rápido de lo que nuestro protagonista cree, tanto que alcanza a darle a Luffy con su ataque. Aunque no logra darle de lleno, el ataque derriba y hace sangrar de la cabeza al capitán de los Sombreros de Paja. Al ver esto, Kaido felicita a Luffy por haber sido capaz de esquivar el ataque esta vez. Sin embargo, Kaido no es el único Yonko interesado en terminar con Luffy. Antes de que él pueda reaccionar, la deliciosa albóndiga ataca con su Heavenly Fire, un ataque basado en fuego por si no lo recordabas. Como te decía, a pesar de que el ataque sorpresa de Big Mom toma desprevenido y aún en el suelo a nuestro capitán, el espadachín Peliverde aparece y corta a Prometheus por la mitad, usando el ataque de Kinemon para cortar el fuego. Por cierto, Zoro da a entender que la ha aprendido por su cuenta, o sea, se la robó. En el spoiler lo dije de broma, pero en verdad es lo mismo que hacen los babuinos de Mihawk. Yo solo te lo dejo ahí para que lo medites. Hablemos de eso en el análisis. Volviendo al capítulo, el pepino de las espadas le dice a su capitán que no se descuide, pero Kaido aprovecha el despiste de Luffy para atacarlo de nuevo. Luffy es tomado con la guardia baja y no tiene tiempo para esquivar este nuevo y entrante ataque. Sin embargo, Trafalgar usa su Shambles para acercar a Luffy hacia él y esquivar el ataque. Una vez fuera de peligro, podemos ver que Trafalgar está furioso con Luffy, ya que su intención era salvar a Kinemon y al resto de las vainas rojas, pero justo antes de que pudiese hacerlo, Luffy se lo pidió y ahora parece que Traffy está siguiendo las órdenes de nuestro capitán. En serio, no sé por qué Trafalgar no lo acepta de una buena vez. Ya es un subordinado de Luffy, es medio Mugiwara. Dime la verdad, ¿no percibes a Lao como un tripulante no oficial de los Sombreros de Paja? La cuestión es que el pelo de aguja aprovecha para burlarse de Trafalgar por convertirse en un subordinado de Luffy. Y luego dice que no le importa que los perdedores quieran unirse para hacer equipo. Big Mom ordena a Prometheus atacar a Luffy, Kid y Traffy con una nueva
una técnica llamada Heavenly Bomb Bomb. Básicamente Prometheus es un Pokémon y lanza 3 pequeñas bolas de fuego a los supernovas. Al ver esto, Luffy le dice a los otros 2 supernovas que el primero que esquive ese fuego será el verdadero perdedor. Trafalgar y Kid dicen que no van a entrar en el juego de Luffy, pero cuando las bolas de fuego se acercan, todos se niegan a huir o esquivar. Al final, su acto de falsa valentía y de extrema estupidez da el fruto esperado. Las bolas de fuego les revientan en la cara a los 3 Bobonovas. Zoro los regaña por hacer tonterías durante una pelea tan seria y se pone su bandana. Habla con Killer advirtiéndole que no se mete en su camino. Sin embargo, lo llama Kamazou en lugar de Killer. El peliverde lo reconoce rápido y seguro por su risa. El Risas Locas responde que si hubiese tenido sus hojas, entonces estaría muerto. Mientras habla, prepara sus hojas llamadas Punisher. Zoro ni se inmuta ante la provocación de Killer y le responde que el resultado habría sido el mismo. Los 2 supernovas atacan juntos a Kaido. El pepinillo usa el Rengoku Onigiri y el chico de la risa alegre usa el ataque llamado Sanshu Cloud. Al recibir el ataque parece que Yonko no recibe daño de los ataques, por lo menos no algún daño significativo, pero sonríe y los felicita. Zoro se molesta y observa su katana diciendo que necesita liberar más poder de Enma. Los 3 capitanes se levantan y se preparan para atacar a Kaido juntos. El Yonko le dice al suculento trocito de carne que no intervenga, porque quiere ver de qué son capaces los mocosos de la nueva generación. Luffy entra en su cuarta marcha y usa el Gomu Gomu no Kongung. El pelirrojo usa un nuevo ataque con el que crea un robot con una cara de calavera y aplasta a Kaido con sus manos, y Trafalgar con su tag lanza una gran cantidad de rocas sobre Kaido, enterrándolo por completo. La doña de los dulces transforma a Napoleón en una espada en llamas, mientras se ríe desde lo alto. Kaido emerge de entre las rocas en su forma de dragón, y para nuestro deleite, en una exquisita página doble, Kaido en su forma de dragón y Big Mom con su espada en llamas hacen frente a los 5 supernovas. El dragón, alegre, expectante y con un toque de falso arrepentimiento, les dice a los supernovas que sería un desperdicio matarlos, pero ya no hay marcha atrás. Una vez que termine con ellos, se llevará a sus tripulaciones, sus tesoros y todos los poneglyphs que tengan. Aquel que se levante como el vencedor en esa batalla dará un gran paso para convertirse en el rey de los piratas. El capítulo cierra con esa impresionante página doble de los 5 supernovas encarando a 2 de los más grandes colosos del nuevo mundo, la Yonko Big Mom y el Yonko Kaido. Antes de que te vayas, esto es importante, deja que te recuerde que la siguiente semana no hay manga, tendremos un descanso por parte de Oda, así que el siguiente capítulo lo estaríamos viendo hasta finales de enero. Bueno, un pequeño detalle más, algunos pidieron que hiciera un video de 50 cosas sobre mí. Para ser sincero, no me parece algo muy interesante por hacer, pero bueno, si les interesa podemos aprovechar la semana de descanso para hacerlo, y como ustedes decidan, digamos, es un sí si llegamos a 500 likes en este video. Si no llega, ya lo intentaremos en el futuro. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Ya que has llegado hasta aquí, parece que te ha gustado el video, así que suscríbete para que no te pierdas más contenido como este. No te olvides de activar la campanita, así como todas las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Y claro, si quieres ayudar a que este canal crezca un poco más, puedes compartir. No te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, las cuales encontrarás en la descripción de los videos. Ahora sí, terminado el spam, va siendo hora de despedirnos. Por favor, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.